¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, estamos en el segundo programa ya de este nuevo ciclo. Hoy vamos a estar con una mujer que en un momento determinado de su vida es periodista, estuvo trabajando mucho tiempo en Buenos Aires, en distintos medios, y como todo periodista que se precie tal, en algún momento quiere hacer un libro. Y ella hizo un libro. Y hoy seguramente vamos a saber qué es lo que la ha llevado a encarar en su primer libro, sería su primer libro, imagino yo, un libro realmente que iba a causar polémica, porque estaba detrás de un personaje, que es un personaje que precisamente en el día de hoy, y en los días que ya vienen pasando y los que vienen, va a ser noticia prácticamente todos los días, porque es uno de los 4 ministros de la Corte en las cuales el gobierno nacional pide juicio político. Eso está tratando las comisiones, bueno, usted no conoce el tema, no se lo voy a explicar yo hoy. Pero precisamente uno de los acusados, que es el doctor Ricardo Lorenzetti, nada más ni nada menos, es un hombre que tiene un pedido de juicio político, pero pedido en su momento por la señora Lilita Carrió. La verdad que Lilita Carrió ha dicho cosas horrorosas sobre la figura de Lorenzetti cuando lo denunció, pero claro, en ese momento este hombre era un poco kirchnerista o bastante kirchnerista y bueno, eso quedó ahí en el Consejo de la Magistratura. Por supuesto, es el elemento que va a usar ahora el propio kirchnerismo, si podríamos llamarlo así, o el propio peronismo, o el propio partido gobernante, lo va a utilizar como diciendo, este señor no solamente decimos nosotros que es un corrupto, sino que lo decían ustedes antes, le va a decir a la oposición, lo decía la señora Lilita Carrió. Muy bien, en ese momento, la doctora periodista Natalia Aguiar, comenzaba a escribir su libro. El libro es este, mire, se lo voy a mostrar. El Señor de la Corte se llama. Los problemas que le trajo este libro, según una entrevista que le hice en radio, seguramente los va a contar ella esta noche. Por eso seguramente usted no lo ha visto, seguramente, en ninguna librería a la venta. Ella nos va a también contar por qué. Pero tiene un agregado esto, porque usted dice, bueno, ella va a comentar un libro de una escritora y normalmente sus programas de política. Lo que pasa, que según la información que está más o menos circulando, la señora Aguiar está trabajando en formación política dentro del Partido Renovador. Un partido que ustedes saben por las vicisitudes que pasó en nuestra provincia, y estaba prácticamente desarmado. El doctor Foloni tuvo la visión de decir, bueno, vamos a reflotar esto que en algún momento hicimos, y lo hicieron, o sea, lo llevaron adelante. Muy bien. Dentro de ese llevarlo adelante, fue a las elecciones con la doctora Fiore, que era su contrincante, y ganó las elecciones el doctor Foloni. Está trabajando activamente con el doctor Foloni, la señora Aguiar, en la formación de gente en la política. Pero además de eso, según la información que yo manejo, ella va a ser candidata a diputada provincial en primer término. Quiere decir que esta mujer, que se tuvo que venir, y ella lo va a contar seguramente, de Buenos Aires para acá a vivir en Salteña, va a incursionar en la política y lo va a hacer a través de una banca en la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Desde ya le digo, más allá de que usted quiera votar o no al Partido Renovador, cada uno sabe lo que hace de su vida y el voto es secreto, pero es una persona recomendable para tener confianza en base a su capacidad intelectual. O sea, que es lo que tendríamos que buscar en cada uno de los políticos que nos representa. Por lo menos es mi visión de las cosas, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando con ella en la noche de hoy. Muy bien, ya estamos con la doctora Natalia Aguiar. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Gracias por invitarme. No, pero es un placer tenerte acá realmente. Me fascinó tu historia de vida en lo que hace al periodismo. Yo decía en la apertura que, bueno, todo periodista en su momento quiere escribir un libro. Sí, tuviste la oportunidad de hacerlo. Pero me parece que encaraste un tema demasiado ríspido como para que se pare ahí la producción de libros, ¿o no? Sí, bueno, mira, hoy me llegó justo un resumen de derechos de autor que te llegan de la editorial, ni te cuento porque me da mucha risa, pero bueno, el libro supuestamente sigue en las librerías, pero yo no lo veo, obviamente. Fue un libro muy difícil que en realidad fui obligada a escribirlo porque empecé a perder todos los trabajos, empezaron las presiones. Mientras estabas escribiendo el libro. Mientras yo estaba publicando todavía notas en los diarios, ¿no? Sí. En Perfil, en La Nación,
Y ahí empezó, cuando yo empiezo a perder los trabajos, digo, bueno, evidentemente esto está molestando mucho, hay que escribir un libro porque tenía mucho material. Perdón, pero vos en los artículos ya venías encarando la figura de este hombre con los hechos que comentás en el libro. De este hombre, del radicalismo, del peronismo, porque acá se habla de todo el mundo por igual, a punto tal que, bueno, escuchando tu apertura, creo que tu editorial, creo que en lo único que coinciden Lilita Carrió y Cristina Kirchner es en que Lorenzetti es un delincuente, ¿no? Mirá vos, ¿no? Lorenzetti llega al poder de la mano de Néstor Kirchner y después le hace la zancadilla técnica y legal a Cristina y empieza, antes de que gane Macri, a impulsar con los jueces federales todas las causas en contra de ella. Así que, bueno, eso tienen en común, creo, las dos. Mirá vos, mirá que los une. En más, recibí buenas críticas del kirchnerismo con el libro, ¿no? De Lilita, bueno, Lilita lo presentó al libro, fue una exigencia de la editorial, lo presentó, después hizo el pedido de juicio político con todas las pruebas que tiene el libro y ojalá, bueno, avance ahora, ¿no? Porque creo que todo lo que estamos viviendo ahora, Fernando Báez Sosa, hoy veía el caso de Lucio, la jueza, tendrían que bueno, avanzar ese juicio político porque... Bueno, es hija de un camarista, siempre la familia judicial se acomodan entre ellos. ¿Vos decís que hay una corporación? Pero no, desde ya, se llaman NIC, nacido y criado, ¿no? Ajá. Nacidos y criados en el sistema judicial, o sea, no es lo mismo ser alguien que rinde un examen y entra Juan Pérez a ser hijo, nieto, primo, ¿no? Se dividen entre los NIC. Mirá ¿Qué vos. tal? ¿Qué tal? Bueno, ahora, cuando hablábamos por la radio, a mí me dejó la impresión de que tu venida a Salta fue un poco llevada por un estrés, o sea, por presiones, porque no aguantaste el ritmo de vida. O sea, ¿qué es lo que te pasó que te hizo decir tengo que dejar Buenos Aires? Bueno, como te contaba, empezaron las presiones antes, me ofrecieron mucho dinero para que no saliera el libro, me ofrecieron trabajar acá en la Justicia Federal como secretaria letrada. No olvidemos que de Lorenzetti dependían todos los nombramientos, al ser presidente, de todos los cargos de la Justicia Nacional. Me ofrecieron trabajar en grandes medios en Buenos Aires y bueno, yo aferrada quizás utópicamente a mis valores, dije no, necesito tomar un impas, rodearme de verde, de afectos genuinos y me vine acá con otros objetivos más terrenales y bueno, y empecé, la verdad que me vine como si fuera mi refugio Salta. Y después la vida me lo cruza el doctor Foloni y bueno, y estoy acompañándolo en esto que creemos es una patriada, ¿no? Recuperar el Partido Renovador, sus valores. Es una persona que yo respeto mucho, que quiero, que lo voy conociendo y que lo respeto cada día más. Y bueno, y decidimos acompañarlo en esta escuela de formación para formar nuevos líderes, para lanzarnos a esta arena política, acompañándolo a él en lo que es la reestructuración del Partido Renovador, que bueno, que fue mancillado, todos conocemos la historia, y los que no conocen, bueno, después les contamos. Pero... Sí, más o menos la gente la conoce, ¿no? Ahora decime, ¿qué es lo que dice este libro? ¿De qué lo acusa este libro al señor de la Corte, en este caso el doctor Ricardo Lorenzetti? Bueno, es un libro que es muy actual, creo yo. Bueno, ahora va a cobrar mucha más actualidad, ¿no? Sí, con esto del pedido de juicio político, claro. Creo que sí. Además que se siga manteniendo las denuncias presentadas por la señora Lilita Carrió. Él fue un hombre que fue armando un tejido con apariencia de legalidad, de estructuras legales con apariencia de legalidad, y lo que cuenta el libro es cómo él hace eso vulnerando la Constitución. Todos sabemos que los jueces son los que tienen que garantizarnos a los ciudadanos nuestros derechos y garantías. Bueno, justamente el presidente de la Corte Suprema vulneró varios de los artículos, toda la letra constitucional, leyes, y armó leyes paralelas sin que pasaran por el Congreso. Armó acordadas para sacarle el presupuesto del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura a través de una acordada, sin que lo aprobara el Congreso, sin que interviniera ninguna de las dos cámaras, arrogándose facultades legislativas que no las tiene. Eso número uno, y de ahí empezó a hacer una serie de estructuras, un comité de inversiones para manejar el presupuesto del Poder Judicial de norte a sur del país, así que manejaba absolutamente todo, nombramientos para comprar tinta, hojas. ¿De qué cifra estamos hablando? No, millonaria porque estamos hablando de licitaciones de obras públicas,
la denuncia la hacen los mismos arquitectos e ingenieros del Poder Judicial, a quienes operadores vinculados a Lorenzetti los obligaban a firmar obras que no se hacían, se pagaban y no se hacían. O sea que la carterización de la obra pública surge del Poder Judicial. Así que imagínense, ciudadanos, gente común, ¿qué pueden investigar si son ellos corruptos? Lo que cuenta el libro es que el Poder Judicial es parte de la corruptela en la que estamos todos involucrados como ciudadanos, porque evidentemente no vamos a tener acceso a una justicia transparente y justa. Ahora, dentro de la denuncia que hace la señora Carrió, que seguramente está en el libro, habla de plazos fijos. Sí. De gran cantidad de plazos fijos, que esa era la fuente de dinero que manejaba Lorenzetti. Bueno, hasta ese momento, hasta que salió el libro, sí, lo dice un contador que estaba a cargo de toda esta información, eran 12.000 millones de dólares, ¿no? Hasta el momento en que salió el libro. Obviamente eso fue creciendo, acrecentando. ¿Y qué pasa? La Corte tiene plazos fijos en dólares y no da información acerca de dónde están, en qué banco. Se supone que será el Banco Ciudad de Buenos Aires, pero este dinero está afuera, ni siquiera está en la nación. Y además no solamente eso, sino que nunca se dignaron a contestar las declaraciones juradas que están obligados como funcionarios a hacerlos, ¿no? Todos los funcionarios públicos deben presentar declaraciones juradas y deben informar también cuando alguna ONG, asociación de bien público las pide. Bueno, los jueces de la Corte son los únicos que las presentan, pero las presentan incompletas. Entonces, ningún contador puede hacer un análisis de si hubo sobreprecios, si hubo enriquecimiento ilícito, qué pasó, porque esas declaraciones están incompletas. O sea que saben todas las tácticas y estrategias para evadir la ley. Claro, ellos la hacen y ellos la pueden evadir con toda tranquilidad. Totalmente. Porque no los va a tocar. Ahora, yo leyendo algunas partes, en primer lugar te debo decir que, bueno, ha sido un logro poder tener un reportaje con él, porque el libro cierra con un reportaje a Lorenzetti. Sí, cierra porque, bueno, tuvimos una reunión con un operador de él que me pide que postergue la publicación del libro, que yo iba a seguir siendo feliz y él iba a seguir teniendo poder si este libro no salía. Por supuesto, ofrecimiento de todo tipo ahí, al que dije que no, y finalmente me pregunta, bueno, ¿qué querés, Natalia? Quiero una entrevista con él. La había pedido yo por la vía formal varias veces, y bueno, al otro día me llamó el secretario letrado de la Corte y me dijo, bueno, Natalia, el doctor Lorenzetti te espera a las 6 de la tarde en el Palacio de Justicia. Y bueno, ahí fuimos, como todo periodista, con grabador en mano, no me dejaba usar el grabador, no me dejaba tener el celular. Bueno, finalmente accedo a entregar, porque bueno, era la seguridad del Poder Judicial, y estuvimos 2 horas con él hablando. La primera fue en off, y después accedió a dar la entrevista porque, bueno, le expliqué que había mucha documentación en la que se lo involucraba a él con cuestiones ilegales, no solamente licitaciones públicas de obras públicas, carterización de la obra pública denunciada por los propios empleados del Poder Judicial, sino también irregularidades en el famoso Lex 100, que es el sistema de informática que tiene todo el Poder Judicial de la Nación, donde se lo habían otorgado de manera ilegal a una empresa española, y así un sinnúmero de cosas y negocios que él tiene vinculados a la hotelería, incluso acá en Salta, vinculación con jueces, el juez Reynoso, que ahora sabemos que está privado de su libertad por el juez federal Reynoso, el ex juez federal Reynoso. En ese momento él lo había elegido al entonces juez como el ícono de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y bueno, entonces... Mirá lo que terminó, ¿no? Bueno, pero ¿sabía o no sabía Lorenzetti qué es lo que pasaba en el norte? Porque los jueces de la Corte se dividen el país en regiones. Entonces a Lorenzetti le tocaba el norte. Qué raro que tenga hoteles acá, que tenga vinculaciones, que tenga ratificado todo por los operadores, y finalmente en una de las investigaciones las empresas de las que yo hablo acá en Salta, que están vinculadas con él, tienen su domicilio legal en el estudio jurídico de Pablo Lorenzetti en Rafaela, el hijo del doctor Lorenzetti. Ahora, en una parte del reportaje, él lo que te reclama cuando vos les haces las preguntas, te dice que él debe ser el hombre más investigado del país. No es cierto eso, ¿no? Yo se lo retruco, porque bueno, él es una persona que ejerce aún hoy
poder desde la temeridad, ¿no? Un hombre temerario, un hombre que bueno, desde la presidencia del Poder Judicial ha ido generando temor a los jueces federales le han pedido la bendición para avanzar en todas las causas contra Macri, contra Cristina, contra ciertos empresarios, y también así ha negociado, ¿no?, los resultados de algunas causas importantes. Así que, bueno, es una persona que ha generado mucho poder a nivel no solamente judicial, sino también político, y ha tenido en su momento, según dicen, aspiraciones presidenciales. O sea, él es un animal político, así que siempre está de un lado, del otro. Habría que preguntarle también de qué lado del mostrador está. Ahora, vos lo graficás acá como que cuando él entra al Poder Judicial, era una persona timorata, una persona hombros caídos, lo nombrás como una persona que entra ahí tímidamente, y cómo con el tiempo se va transformando en lo que es el Lorenzetti de hoy, ¿no? Sí, un monstruo. Yo lo defino como el hombre más poderoso del país, ¿no? Me parece que es la importancia de este libro que generó tanta polémica en su momento. Es el primer libro en el que un periodista se anima. Yo siempre digo que este libro lo podría haber hecho cualquier periodista, ¿no? Porque la información estaba. No es que yo sea súper dotada, yo creo que un poco de valentía, pero lo podría haber hecho cualquier periodista si aunaba toda la información, pero la gente le tiene terror. Es una persona, a ver, yo empecé a publicar notas de él, de las licitaciones públicas, con documentación que me acercaban mis fuentes, y todo el mundo tenía terror. ¿Por qué? En su momento el diario La Nación, creo que la continúa la causa, tenía una deuda millonaria con AFIP, la manejaba la Corte. Perfil tenía la causa por la pauta publicitaria, la manejaba Lorenzetti. Y después Clarín, la causa de la ley de medios, la manejaba la Corte. O sea, los grandes medios de comunicación siempre tienen vinculación como los empresarios, y todo termina en la Corte Suprema. Entonces, era un hombre que sí o sí, en causas de pauta publicitaria, de nombramiento de jueces, de qué pasaba con el aumento del gas, que todo terminaba en la Corte. Así que por eso sería importante que los miembros de la Corte se amplíen, no porque sea un proyecto ni de este presidente, sino porque que esté en manos ahora de 4 personas es peligroso para los ciudadanos, y más con alguien como en su momento Lorenzetti creó una superestructura de poder que dependía solo y exclusivamente de él, avalado en su momento por Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner lo llama, lo convoca para lo que se dice armar la caja del Poder Judicial. Y después, cuando muere Néstor, Lorenzetti es uno de los que traiciona a Cristina también, como tantos otros señalados como testaferros y operadores, ¿no? Ahora, indudablemente que estamos hablando de la figura de un hombre sumamente inteligente, porque si él llega como uno más a la Corte y llega a adueñarse prácticamente de la Corte, y que todas las decisiones tenían que pasar por él, creó un poder dentro de un poder de la importancia que es la Corte Suprema de Justicia. Brillante, es un hombre brillante para el mal, pero brillante. O sea, tiene mi admiración. En esa entrevista él me pregunta en off, ¿por qué? ¿Por qué este libro? ¿Cuál era mi intención de daño? Y bueno, le explico, yo no tengo ninguna intención de daño. Habían surgido rumores que yo trabajaba para Carrión, nada más lejos, o para el Mossad, para los rusos, para no sé, cualquier cosa. Y yo le explico que como todo periodista, investigar al poder y a alguien como él, que era tan brillante, que es brillante, que el poder es seductor, y que a mí me llamaba la atención que nadie haya escrito un libro sobre él. Entonces, bueno, le explico que realmente yo estaba haciendo un trabajo genuino, ¿no? Y creo que él me creyó, se quedó más tranquilo después de esa entrevista, se dio cuenta que no era un armado político el libro, me saludó con mucho afecto cuando me iba, me preguntó si me iba a quedar en Buenos Aires, qué iba a hacer. Yo hasta descubrir todas las ilegalidades le tenía mucho cariño, porque nos recibía un grupo de periodistas todos los martes en la Corte para explicarnos las acordadas que salían. Pero bueno, cuando uno va descubriendo el personaje ilegal, creo que era mi obligación como periodista contar, ¿no?, lo que yo había vivido, lo que estaba viviendo, esa persecución previa, después con el libro, y un poco me obligaron a escribirlo porque en un momento yo creí que estaba en riesgo mi vida por las amenazas que había recibido de que me iban a cortar las piernas,
hablaron con amigos míos que están en México, en España, periodistas, les decían, bueno, a Aguiar hay que cortarle las piernas, ¿qué pasa con Aguiar que no se la puede domar? Entonces ahí decidí que el libro saliera, tenía que salir el libro porque si no estaba en riesgo mi vida y no podía irme a otro lugar que no sea Salta. Ahora, la pregunta es, a todo esto, ¿qué pasaba con la editorial? Bueno, yo creo que me cuenta el operador, que está nombrado con nombre y apellido en el libro, el operador que es un amigo de él, socio en algunos negocios vinculados a empresas lácteas en Rafaela, en Santa Fe. Bueno, él me dice que en ese momento el que era el ministro de Justicia de Macri, Garabano, había hablado a través de Lorenzetti también para que la editorial sacara los libros, ¿no? Así que la editorial creo que fue cómplice, habrá recibido plata para evitar que los libros salgan. O sea, los libros salieron y estuvieron 2 horas en exposición con récord de venta, un bestseller, y a las 2 horas lo sacaron. Y llamaban a las radios todos los vendedores de las grandes librerías diciendo, a mí mi jefe me obligó a que sacara los libros, las cajas. Así que la verdad que tuve mucho apoyo de la gente común, de los periodistas, las asociaciones de periodistas, muchos legisladores, bueno, de todo el país y periodistas internacionales que me ayudaron mucho. De hecho, Carmen de Carlo es la que hace el prólogo y ella fue la primera que me dijo, te están censurando. Porque la excusa de la editorial fue que se había salido mal la pegatina de acá de la tapa, ¿no? Entonces por eso salía. Y yo lo creí, y Carmen me dice, no, Natalia, te están censurando. Además que yo había ido con ella a varias reuniones, porque a ella le habían dicho, a Natalia hay que cortarle las piernas. Ahora, si yo quiero comprar el libro, ¿dónde lo puedo comprar? Bueno, supuestamente en alguna de las librerías, pero yo no lo veo, no lo veo, así que por eso, de hecho el libro, evité que se quemara y me lo llevaron a mi casa en Buenos Aires, tuve que mandar acá a Salta, así que tengo... Para todo el que quiera se lo podemos facilitar. O sea, lo estás entregando. Sí, porque es muy importante. A ver, yo traigo el caso de Lucio y de Fernando Báez Sosa, que son casos que nos golpean como sociedad, porque depende de los jueces. A ver, la política también hace que se nombren jueces a través del Consejo de la Magistratura. Todo termina siendo político y necesitamos jueces honestos, transparentes, para que a cualquier Lucio, a cualquier Fernando Báez Sosa, a nuestros hijos, les llegue la verdadera justicia. Bueno, entonces quiere decir que el libro lo piden y se lo entregamos. Pero sí, con muchísimo gusto, sí. Ya lo hicimos en la radio, ya lo hicimos en la radio y tuvo una gran convocatoria. Natalia, ¿y qué esperas de la vida política en Salta? Contame. Bueno, la verdad que no lo esperaba, fue casi de sorpresa y creo que, bueno, a veces uno en la vida no elige las cosas y está obligado a asumir ciertos retos, ¿no? Así que para mí esto es un reto. Lo de la Escuela de Formación Política, encontrar nueva gente, tratar de formar, no solamente yo soy la cara y un equipo atrás de docentes, de gente, el doctor Folón y mucha gente que no quiere que dé los nombres, pero están trabajando incansablemente para tratar no quiere que dé los nombres para que no se los saquen. Para que no me los roben, pero hay mucha gente trabajando, se armó un equipo de mucha gente joven, no tan joven, gente jubilada que quiere brindar su experiencia, así que estamos dando ya, a partir de la semana que viene, el martes, se lanzan ya los cursos de la Escuela de Formación, Comunicación Política, Administración, Gestión, Coaching, Liderazgo, así que bueno, están todos invitados para que participen y formen parte de una nueva Salta. Pero vas en la boleta de diputada provincial. Eso no lo sabemos todavía porque, bueno, no se decidió, esas son decisiones que las toma el partido, la convención, los órganos. Bueno, como te digo, a veces uno no elige. Bueno, sí, ya está todo, ya está la respuesta. Natalia, ha sido un placer tenerte acá esta noche. No, gracias a vos por el espacio, muy amable.